mostrar qué hace FortiPlan como una introducción. Hola, Daniel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Te dejo al aire. Nos vemos. Perfecto. ¿Cómo le doy para entrar a la presentación? Ahí. Perfecto, bueno. Bueno, mi nombre es Daniel Molina, soy gerente general de FortiPlan. Nosotros le decimos la manera fácil y colaborativa de manejar un proyecto en 4D BIM, ¿ya? La idea de presentar es cómo nosotros hacemos transformación digital en la construcción de diferentes tipos dentro de toda la cadena de valor del proyecto, desde una empresa que esté en 2D hasta el área, digamos, pasándolo por diseño, un poco de abastecimiento y llevándolo a la construcción. La idea es demostrar lo que estamos haciendo ahora, es el control estructural y el control de obra gruesa con metodología BIM, utilizando Virtual Design Construction, que es una metodología que se hace a través de, que le imparte Stanford. Voy a pasar a la siguiente. Un poco para mostrar un poco la experiencia. En términos académicos, soy Virtual Design Construction de Stanford. Terminé el estudio el año durante el 2019-2020. También Master BIM de Management de Sigurat y también de la Universidad de Barcelona, Ingeniero Civil Industrial. Tengo un diplomado en innovación, dado que con eso logramos colocar diferentes tipos de aspectos de innovación, como realidad virtual, Big Data, BIM, cuando hice mi máster, mi diplomado en Alemania, y también soy técnico en proyectos de ingeniería, y por eso toda esa parte de mi formación viene desde la universidad con temas de evaluación ya desde el año 2000. Con respecto a proyectos industriales, nuestro gran foco como empresa y como industria está en los proyectos industriales, principalmente los proyectos mineros, pero nos estamos moviendo a diferentes tipos de industria, tanto infraestructura, industrial y ahora la construcción. En StarCraft estuve en Alemania, estuve por el área de modelación 3D, también fui coordinador BIM en Antofagasta Mineral, consultor BIM, digamos, de la vicepresidencia de proyecto en Codelco para el año 2018, en ese periodo donde estuvo el proyecto Chuquicamata Subterráneo, y el año 2019-2020 he estado colaborando con Transelec como coordinador BIM y como BIM manager también para hay un proyecto de subestaciones eléctricas. El principal objetivo que nosotros queremos atender con respecto a los proyectos de infraestructura, construcción e industriales es cumplir con la calidad, con los costos y con los plazos principalmente. ¿Ya? Y con esto, no pasa a la siguiente. Ahí sí. Y con esto, la idea es poder atender estos puntos a partir del PMBOK como Project Manager, digamos, en estos puntos: el control de avance, el control de cronograma, el control de costo y finalmente el control de calidad durante toda la cadena de valor del proyecto. Pero cabe considerar, a partir de todo esto, que el 80% de los proyectos sufren atraso y por lo general sobrecosto. Existen diferentes tipos de variables dentro del proyecto de construcción, digamos, que esto puede impactar en los plazos y especialmente, bueno, en el ambiente ambientales y sociales de los proyectos, y esto puede tener un 20% de lucro cesante, que son gastos reembolsables que no están considerados dentro de los proyectos. Este tipo de atrasos pueden generar un 40% de trabajos en obra que son improductivos y el 30% de trabajo en la obra que son retrabajo. Esto lo dice Trimble, el estudio de Trimble de Estados Unidos.
Según el documento de productividad de McKinsey, bueno, todos sabemos que los últimos 20 años, y si eso lo llevamos más atrás, la productividad de la construcción es bastante plana comparada con otros tipos de industria, y por lo tanto nosotros debemos impactar como empresa y como startup, debemos impactar seriamente en lo que corresponde a la productividad. Bueno, aquí hay otro documento, bueno, otra hoja donde se replica lo mismo, más o menos en la misma instancia. Y esto con Chile también es un reflejo también de lo que corresponde a la productividad. Ahora último se ve mayormente reflejado, pero hasta el año 2017-2018 la productividad era bastante baja, lo que corresponde a Chile. Según el documento de la CDT, la productividad de edificación del año 2003 al 2013, existen diferentes tipos de variables en términos de causa de pérdida de tiempo en los proyectos de edificación en altura. Nosotros atendemos a diferentes tipos, pero lo que nosotros como startup y como empresa colaboradora de tecnología a estas empresas, nosotros vamos a poder atender un poco lo que es abastecimiento, dado de que hay un porcentaje importante en términos de la trazabilidad del material y en términos de coordinación en todas sus etapas, desde el diseño pasando hasta logística y finalmente la construcción. Con respecto a este mismo documento, hay unas buenas prácticas en proyectos de construcción. Existen diferentes tipos de drivers, principalmente, pero siempre hablan con respecto a mejorar la productividad, a mejorar el tema de la programación, etcétera, y ahí vamos atacando esos diferentes puntos en todos los aspectos de buenas prácticas de la construcción. Con respecto a las buenas prácticas industriales, nosotros atendemos a diferentes puntos, pero en este caso a la buena práctica número 3, que son metodología y nuevas tecnologías. Y con respecto a la digitalización de la construcción, se puede ver que está bastante baja con respecto a los diferentes tipos de industria. Esto un poco para reflejar que la productividad también está asociada a la digitalización de la construcción. Aquí hay otro gráfico en el cual se pueden ver que la construcción está en el penúltimo lugar sobre la agricultura con respecto a la digitalización en diferentes tipos de campos. Esto impacta totalmente al tema productivo, como se veía en la lámina anterior. Con respecto a las tendencias de la construcción, existen diferentes tipos de tendencias con respecto a la digitalización de la construcción en términos de lo que practica o lo que indica McKinsey. Existen 5 puntos importantes. Primero, la topografía de alta definición, que creo que se ha logrado bastante bien. La próxima generación de 5D, manejar un poco el presupuesto respecto a lo que es el 5D dentro del BIM. La colaboración digital y movilidad, el IoT, analítica y materiales y métodos, es decir, nuevos materiales que puedan atender a mejorar la productividad de la construcción. Con respecto a este mismo punto, McKinsey habla de un 5D BIM, ¿ya? Pero que se envuelve en este triángulo, digamos, de la programación, el presupuesto y el diseño. Y todo esto mancomunado, digamos, es el 5D BIM que McKinsey lo propone. Otras tendencias también está la inteligencia artificial, de los cuales nosotros nos estamos haciendo cargo a través de gemelos digitales, como se ven aquí. Algunas automatizaciones de Machine Learning, digamos, y Deep Learning para poder hacer minerías de datos, para poder obtener datos desde el modelo BIM. Y desde el modelo BIM no tan solo tomarlo, sino que tomarlo, la información que está, su base de datos, depurarla y hacer información que nos permitan construir KPI. Con respecto este es un documento que salió ahora en junio, la primera semana de junio de McKinsey, que habla qué pasa después del coronavirus en términos de cómo se va a volver a trabajar y cómo ven el ecosistema de la producción durante toda la cadena de valor de un proyecto, desde el diseño hasta el final, digamos. Se ven que los proyectos son colaborativos. Por ejemplo, al inicio son colaborativos, compartiendo la misma cantidad de datos, compartiendo algunas informaciones importantes y después de eso pasando por el proceso logístico y llevándolo a lo que es assembly para poder llevarlo a los elementos prefabricados para poder mejorar la productividad dentro de la construcción.
Con respecto a las tecnologías de la construcción, según el documento de la KPMG, digamos, del 2016, en términos de tendencia, existen diferentes tipos de tecnologías. Estamos hablando de dron, equipamiento, robótica, plataforma y reporteo, encriptación de datos, analítica en tiempo real, el modelo BIM incorporado y el 3D print. Nosotros como compañía y como startup hemos optado a tener tres tipos de este tipo de tecnología, que es la plataforma y reportabilidad, con una información y con data analítica a partir de los datos que vayan a salir del modelo 3D o del modelo BIM. En términos de digitalización, bueno, esto es una práctica que se viene hablando hace mucho rato, digamos, la unión del Lean Contraction con el BIM, que esto lo dice Koskela a partir del año 2009, digamos que la unión de estos dos, a pesar de que son iniciativas diferentes, tiene un profundo impacto en la construcción, digamos. Está justo en el momento preciso, digamos, y esto estaba hablando hace más de 10 años, que era un momento preciso para poder salir, y bueno, y están dándose los casos reales que están hablándose ahora del impacto del BIM y del Lean Contraction. Y McKinsey, con el punto anterior, aparte del 2017, habla de que el uso de BIM con 5D puede generar mejoras en varios puntos porcentuales en la productividad. Entonces, nosotros queremos atender 100% a la productividad. Muchos hablan de Lean y BIM, pero están lo que plantea Stanford indica de que hay ciertos tipos de metodologías o herramientas. Obviamente está el CAD, digamos, está el BIM. Ellos proponen como Virtual Design Contraction un elemento abrazador, digamos, que abraza la metodología BIM, una, para poder hacer en el proceso de diseño, y la segunda, para poder obtener KPI que sean importantes para poder llevar a la construcción, independiente del IPD, independiente del Lean como tal. El Lean es como a nivel global, digamos, pero lo que atiende realmente el Virtual Design Contraction es al BIM, y esa es cómo impacta en la construcción. Aquí vamos a mostrar un ejemplo de cómo nosotros lo hemos hecho en proyectos de construcción, en especial bueno, ahora lo estamos utilizando en proyectos de construcción, pero este es un proyecto de construcción minero, en el cual, a partir del modelo 3D, a partir del modelo BIM, en este caso teníamos un modelo tecla, con diferentes tipos de aspectos, tanto hormigones como estructurales. Lo que hacemos es iterar n veces digamos, la carta GAN o la carta GAN a partir de no con todas sus actividades, sino con algunas actividades, lo que nos permite, a partir de reuniones de ingenierías concurrentes, poder sacar KPI y poder estructurar con el cliente cuáles son los KPI importantes que él necesita medir, para poder colocar objetivos del proyecto y finalmente con eso impactar a los KPI del cliente o lo que se quieran reportar, digamos, tanto a la gerencia o como al mandante. A partir de aquí se construyen diferentes tipos de métricas que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Por ejemplo, esto es lo que se hizo en términos de participación del proyecto, un proyecto de Óxido Encuentro, en el cual tomamos todo el modelo 3D, lo seccionamos y lo seccionamos totalmente, lo categorizamos por bloque, y además de eso hacemos paquetes de trabajo que nos permiten identificar dónde está cada uno de esos paquetes en términos de elementos, dentro de la parte de lo que significa fábrica, el proceso logístico y finalmente la construcción, y empezar a hacer control de los suministros que están llegando a terreno. Aquí tenemos los dos ejemplos y tenemos el modelo 3D totalmente controlado con cada uno de los componentes, y finalmente los componentes dentro ya en la obra. Aquí tenemos el resultado final. Digamos, logramos a través del modelo 3D poder tener la trazabilidad de cada uno de los componentes por área, por segmento y por sector, en cual nos permitía tener toda la trazabilidad de cada uno de los elementos y suministro. En términos, cómo nosotros vemos un poco para poder atender esta práctica, los desarrollamos en cuatro frentes principales y después con áreas de desarrollo de innovación. Principalmente lo que hacemos es la transformación digital o tecnológica, digamos, desde el 2D al BIM, con levantamiento de procesos, plan de ejecución, lo que corresponde a
a niveles de madurez, hacer levantamiento de niveles de madurez y después implementar un plan de implementación BIM que corresponde a diferentes tipos de parámetros que lo vamos a ver en la próxima. Con respecto a la modelación, no, hacemos modelación y la coordinación BIM desde el área, desde el inicio con la coordinación de todas las especialidades, para posterior de eso hacer la simulación 4D y constructibilidad, el cual nos permite hacer la simulación 4D y finalmente el control de obra o de obra gruesa y estructural con nuestro software 4D-Plan. ¿Algún otro tipo de tecnología? Utilizamos realidad virtual, captura 360 con imágenes a través de cámaras 360 que nos permiten hacer reportabilidad y realidad aumentada. Gracias a el año 2018 fuimos finalistas de Oracle for Startup, el cual nos dio la posibilidad de ser parte del programa de aceleración de Oracle, lo cual nos permite también ser partner network, digamos, de Oracle, en términos de poder ser vendedores de nuevas tecnologías como Aconex, en términos de control de documentos, en términos de Oracle Cloud, en términos de soporte para poder levantar información, Oracle Primavera y Primavera Unifier. Con respecto a lo que es madurez BIM, nos enfocamos en 5 pilares principales. Primero, estamos hablando de procesos, tecnología, organización, personas y estándares. Con eso, información, nosotros vamos y levantamos diferentes tipos de información en entrevistas, documentación, en diferentes tipos de actividades según el plan de implementación BIM, que están definidas por capacidad, madurez, la documentación BIM, el Common Data Environment, en términos de que si existe un ambiente de trabajo colaborativo, software, hardware, en lo que corresponde a colaboración BIM con respecto a la normativa británica y correspondiente a la ISO 19650 y con la ISO 16739 con respecto a la IFC, y después vamos viendo cómo va subiendo cada una de las etapas para poder llevarlo de un estado inicial hasta un estado fase 2 o fase 3, y así sucesivamente hasta poder llevarlo a lo que es más al estado más colaborativo del BIM. Con respecto a coordinación BIM, por ejemplo, este es uno de los casos. Utilizamos diferentes tipos de funcionalidades. Hacemos la coordinación de especialidades completa. Finalmente, lo principal es el class detection con respecto a especialidades y pasadas. La definición de pasadas son los más importantes. Estamos hablando de que cada pasada, según estudios, hablan de que una pasada detectada en tiempo no impacta en un $40 por pasada y por interferencia $60. Entonces, en términos de construcción, si uno va sumando todas las pasadas y la interferencia es bastante alta. ¿Cómo hacemos esto en términos presenciales? Antes del coronavirus, lo hacíamos en sesiones INSE de ingeniería concurrente, donde íbamos con el modelo y lo presentábamos en una reunión donde estaban todos los especialistas y vamos tomando diferentes tipos de decisiones a partir de las disciplinas que van saliendo. No obstante, con este tema del coronavirus, no hemos visto en términos de, obviamente, pasar a coordinaciones internas con instrumentos como Meet, Zoom o cualquier otro tipo de herramientas que nos permitan comunicar, pero lo vamos coordinando como corresponde a través de diferentes tipos de plataformas. Y en términos colaborativos, por ejemplo, ocupamos otro tipo de información o plataformas colaborativas como Trello, Google Drive para poder hacer información y poder tener también colaboración a través de la documentación que se va tomando a través para poder hacer el registro de la RFI y la RDI. Y con Dropbox también es una plataforma para poder tener toda la información en un solo sitio, digamos. Y con esto hacemos metodología ágil. Este es el caso con coordinación con nuestro cliente. En términos de simulación y Virtual Design Contraction, lo que utilizamos a partir de las herramientas que mostré anteriormente para poder hacer este flujo de información, lo que hacemos nosotros lo utilizamos en términos de modelación BIM inicialmente. A partir de ahí, con el mismo modelo nos vamos a hacer el control del terreno para poder ver todas las pasadas interferencias de forma anticipada.
Por otra parte, lo que hacemos también, hacemos los mapas de procesos para poder ver cuáles son las consistencias, para poder hacer medición y control de lo que se está pasando en obra, y con eso hacer las sesiones ICE, Ingeniería Concurrente, que nos permiten tomar métricas, ya sea por avance, por HH o por avance de hormigón, etcétera. Con eso nos permite tener ubicaciones y finalmente el cruce de información entre el programa, el modelo y las ubicaciones nos permite hacer una correcta simulación 4D. Al final de eso, nos permite, bueno, por ejemplo, en BIM en obra, aquí estamos haciendo un trabajo colaborativo, primero revisando el modelo 3D por un lado y haciendo cómo van a ser las secuencias constructivas con el propio equipo. Ya a partir del coronavirus no pudimos hacerlo más, así que nos llevamos todo a hacerlo en plataformas como Meet. ¿Ya? Esto nos permite, a partir de los datos que se sacan a partir del modelo 3D y a partir del modelo BIM completo, con toda esa información nos permite obtener datos y KPI que son importantes, que son información que ya está reflejada dentro del modelo 3D, tan solo que la manipulamos en términos de, en este caso nosotros ocupamos Power BI en forma inicial para poder rescatar los primeros KPI y ir trabajándolo con el cliente. Y en forma secundaria, para poder hacer la reportabilidad, ocupamos diferentes tipos de plataformas, dependiendo del cliente y de su estado, digamos, de tecnología que tenga. Podemos ocupar Oracle Cloud, Microsoft Azure o Google Cloud para poder montar toda la información y poder hacer la trazabilidad de cuánto de la información o todo lo que corresponde en términos diarios o en términos semanales y con eso hacer un control de obra física. Entonces, cuando ya tenemos la información ya lista dentro del proceso de diseño, dentro del proceso de planificación y control, nos llevamos todo eso a nuestro software que se llama 4D para poder unir todo lo que es el diseño y la construcción durante la etapa de supply chain o bien de abastecimiento para lo que es elementos estructurales y después nos movemos un poquito más a lo que es la construcción para poder hacer el seguimiento de obra. Y aquí donde se origina un software para el control de proyectos y suministros basado en el modelo 3D con base de datos analítica, totalmente cloud, digamos, porque podemos alojarlo en diferentes lados, como lo mencionaba anteriormente, y la idea es reducir el impacto, el tiempo y el costo, simplificando la manera de ver los datos. Ejemplo de esto, tenemos desde los software de ingeniería o de diseño, en este caso, por ejemplo, tenemos desde Revit o desde Tecla, la información entra a nuestra base de datos y la cruzamos con el programa de proyecto ya una vez trabajada con el cliente para poder hacer la medición y los KPI. Finalmente, con los reportes de control que vienen desde terreno, aquí podemos utilizar diferentes tipos de herramientas, pueden ser protocolos de calidad o protocolos que correspondan. En el caso, por ejemplo, en el proyecto Libertad se está ocupando una herramienta Nuix que puede entregar información y con eso es información importante para poder hacer el control. ¿Cómo funciona? Hacemos una implementación inicial, que es lo que hablábamos anteriormente, después hacemos un registro de lo que está pasando, usamos cámaras 360 para poder hacer el levantamiento de datos y con eso vamos dejando el reporte ciclo por lo que está pasando por cada semana y por cada área que está participando, digamos, la construcción. Y finalmente, toda esta información va siendo reflejada a través de gráficos y KPIs que van avanzando en términos de control y reportabilidad. Este es un ejemplo de cómo se ve una parte del software. Esta es la plataforma visual gráfica, en la otra es lo que corresponde a la plataforma web, pero esto es lo que es gráfico. Podemos ver toda la trazabilidad de cada uno de elementos y suministros o de elementos, por ejemplo, hormigón puede también estar dispuesto aquí por familia, etcétera, o por piso. Aquí tenemos el proceso de cómo va, aquí tenemos el estado y aquí tenemos los KPI. ¿Qué nos permite esto? Nos permite, por ejemplo, ver el control de atraso, poder ver prácticamente, como tenemos información que viene desde fábrica en el proceso logístico, podemos ver que algunos elementos estructurales, como por ejemplo placas, columnas o elementos de unión y arrastramiento,
impiden el just in time, digamos, en el caso de se quiera hacer un despacho secuencial para poder hacer un montaje directo. Esto no permitiría hacer una secuencia de montaje. Si eso después lo llevamos al proceso de despacho, nos permite ver qué es lo que está siendo despachado y si eso está atendiendo al programa de proyecto o al programa de obra. Y eso nos permite ir ordenando tanto el patio de despacho como el patio de recepción de obra y por lo tanto esos Six Sigmas, esas desviaciones que se encuentran dentro de los procesos tanto del desfile de camiones logístico, tanto el proceso de abastecimiento que está dentro del patio de faena, como el proceso de traslado hacia la faena, vamos disminuyéndolo dado de que el patio se va ordenando de forma ordenada. Y con esto podemos tener el control de suministro en términos del proceso logístico. Podemos hacer las comparativas versus lo planificado versus lo real, en términos de lo que se planificó inicialmente y después de lo que se va cargando en terreno, y si eso tiene algún impacto, por ejemplo, si es que se atendió mal o se está haciendo algún incumplimiento con respecto al programa, si es que se está utilizando de forma adelantada, por lo tanto aquí hay una pérdida, pero también hay una ganancia, digamos, en términos de kilos, y esto puede impactar por diferentes tipos de cosas. ¿Qué nos permite esto? En términos de visualización, una toma de decisiones mucho más rápido en términos gráficos. Aquí tenemos el proyecto final real, elementos montados, y después se imputan en el modelo 3D y finalmente esto nos permite tener diferentes tipos. Por ejemplo, en el proyecto de montaje en Antofagasta Minera se hicieron a lo menos 6 edificios, lo cual controlamos cada uno de estos edificios sin ningún tipo de problema. Y esto nos mostró KPI, curvas de avance en tiempo real, en este caso lo que estamos mostrando en la pantalla de fabricación. Y, por ejemplo, información clave, por ejemplo, podemos tener el resumen completo de toda una área para poder saber cuánto es el porcentaje de avance a partir de lo acumulado o los montajes ponderados de cada uno de los edificios. Ejemplo de esto, si que hacemos un doble clic y abrimos qué es lo que pasa en este edificio, podemos saber según el estado de medición de pago o según el estado de avance, todo lo que corresponde a cada uno de los ítems o de las partidas que corresponde, y esto nos permite entregar un porcentaje ponderado y eso nos permite hacer las comparativas reales. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, elementos estructurales que están en faena, que fueron controlados, nos permite decir que hay una recepción de materiales de un 100%, por lo tanto hay un 10% de avance según las toneladas totales y nos da un avance completo de un 10%. Finalmente, aquí se ven los 6 edificios que controlamos sin ningún tipo de problema durante toda la cadena logística, desde fabricación, logística y finalmente la construcción. Aquí hay alguna otra foto de todos los equipos. También hicimos auditorías al proyecto del aeropuerto en términos estructurales. Actualmente el año 2019, hasta terminamos en marzo de 2020, este es el proyecto, por ejemplo, subestaciones eléctricas, que también utilizamos la misma metodología, sin ningún tipo de problema. Algunas otras experiencias que tenemos con respecto a realidad virtual, como lo hablaba anteriormente, ya hemos hecho trabajo con realidad virtual, por ejemplo, para Codelco, estuvimos con una empresa hermana que tenemos, con Austral 3D, hicimos simulación y ingreso a faena. Si se dan cuenta, aquí tenemos 6 equipos sin ningún tipo de problema, todos conectados con un computador base. También, por ejemplo, para lo que tenemos en Transelec también hicimos realidad virtual y también manuales inteligentes. Y esto nos permite, por ejemplo, ver el avance de la ingeniería, poder hacer mejores coordinaciones de especialidades y donde 1 o 2 o 3 personas pueden estar dentro del mismo ambiente. Planificación y programación, entrenamiento, capacitación, mantención y operación. Ejemplo de esto, bueno, aquí tenemos una reunión de coordinación donde estamos con realidad virtual y estamos viendo todo
el edificio, la construcción. Y aquí, bueno, vemos, por ejemplo, aquí están las manos y aquí se ve cómo se ve. Eso principalmente. Eh, Finalmente, la idea es invitarlo a hacer la transformación digital utilizando Big Data, utilizando información que proviene desde el modelo BIM, utilizar principalmente Virtual Design Contraction, que es una metodología que ayuda a la productividad, finalmente, y utilizar otro tipo de tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada y otro tipo de tecnologías como lo que nosotros proporcionamos con nuestro software 4D y Virtual V-Report 360 que nos utilizamos para poder hacer las capturas de imágenes 360. Con eso terminaría la presentación. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por tu presentación. Interesante saber todas las soluciones de digitalización disponibles hoy día. Son impresionantes, la verdad. Me llamó mucho la atención también el alto impacto de la digitalización, la producción de la construcción. Es un tema para hablar más. Sí, claro. La verdad que es bastante interesante. 4D es un software de control de proyectos y suministros basado en modelos 3D con la incrustación de base de datos y esto totalmente cloud, que nos permite que sea cloud, que pueda tener conectividad de diferentes puntos de vista y diferentes stakeholders o actores que están dentro de la cadena de un proyecto industrial. La tecnología y la innovación que utiliza 4D para transformar el mundo está basada en estos cambios de paradigma que tiene la industria, principalmente la industria de la construcción, a la que estamos atacando. En los últimos 20 años y quizás más, la productividad de este tipo de industria es totalmente plana y nosotros queremos mejorar este porcentaje de avance, involucrar tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, el Big Data, el manejo de base de datos y todo involucrado a través del BIM. El beneficio que provoca 4D en nuestros clientes está basado en la colaboración y en la comunicación, dado que centralizamos toda la información y eso nos permite hacer una trazabilidad durante toda la cadena de valor del proyecto, juntando la fabricación, la logística y finalmente el control del montaje y de la construcción. El programa Oracle for Startup para nosotros ha sido realmente importante, dado que existen dos líneas. La primera línea corresponde a la tecnología, dado que nuestra arquitectura está basada en una arquitectura desarrollada por nosotros mismos y al habilitarla a través de Oracle Cloud nos permite escalar sin ningún tipo de problema en términos de clientes, en términos de usuarios, además de la seguridad que nos da el uso de la tecnología Oracle. Y lo segundo son los canales de contacto y de ventas que podemos generar. Nosotros ya tenemos clientes, pero eso no quiere decir que los clientes que tienen Oracle son menos importantes, son tan importantes y mucho más importantes, dado que no están solo acá en Chile, sino que están presentes a nivel latinoamericano y en el mundo.